noches. Saludo a los colegas del Hospital de Valiati, que es mi hospital y resultan también de muchos de los que estamos acá, y para esta conferencia. También agradezco a la Casa ABL, amigos de varios años. Vamos a hablar ahora sobre las ventajas y uso de implantes de fibra de carbono. Como sabrán, la fibra de carbono es un material que hace ya varios años está metido en la práctica médica y se sirve no solamente para la parte externa, sino para la parte de implantes internos. En la parte externa nosotros tenemos ya bastante uso con respecto a la parte de ortesis ortopédicas, pero en la parte interna recién estamos o conociendo o dándole mayor énfasis a la parte de uso en implantes. Eso ahí vemos una imagen de lo que es la fibra de carbono. Es una fibra de carbono, es también conocida por sus siglas de CFRP, ¿no? Es un polímero, en el fondo son simplemente los átomos de carbono dispuestos en uniones a manera de fibras, ¿no? Que tiene 5 a 10 micras de diámetro y son miles de fibras unidas. Esto le da principalmente resistencia, flexibilidad y ligereza. No sé si alguna vez ha tocado una estructura de fibra de carbono. Son ligeras, pero son bien duras. Por ejemplo, las aplicaciones en medicina y sobre todo en trauma lo tenemos en 3 partes, con 3 usos. Primero, los implantes ortopédicos. Segundo, en prótesis de extremidades. Por ejemplo, en las Olimpiadas de París, que ahora se están realizando la parte paralímpica, hay bastante de esto. Y son realmente maravillosas. Y en las ayudas mecánicas, por ejemplo, las sillas de ruedas de los que juegan básquet para discapacitados, son de fibra de carbono. Pero ahora a nosotros nos interesa lo que es los implantes ortopédicos. ¿Qué ventaja tienen los implantes ortopédicos, no? La ventaja en los implantes ortopédicos es que la ventaja de los implantes ortopédicos es principalmente el módulo de elasticidad. ¿Qué cosa es el módulo de elasticidad? En el fondo, usted sabe que el hueso no es una estructura sólida completamente, ¿no? Tiende a tener algo de elasticidad. Es lo que se llama compliance en inglés, ¿no? De todas las estructuras, sea las metálicas, de acero, de titanio, que se utilizan, la fibra de carbono es la que tiene mayor cercanía a la elasticidad del hueso. Eso es importante. ¿Por qué? Porque gran parte de las complicaciones que ocurren en los fallos por estrés o las fracturas periimplante ocurren justamente porque se produce un fenómeno de desbalance entre la zona metálica con la zona del hueso, ¿no? En cambio, la fibra de carbono, al tener una equivalencia mayor o más similar al hueso, tolera más fácilmente ese tipo de complicaciones. Por tanto, el carbono tiene mayor riesgo de fallo del implante por su resistencia a la fatiga. Mire, hemos encontrado que es hasta 33% mayor que el titanio, 15% mayor que el acero.
Eso es un buen dato, ¿no? A lo que manejamos a veces complicaciones de fracturas por ruptura del implante, vemos que la fibra de carbono sería una buena alternativa para evitar ese tipo de problemas. ¿Qué otra ventaja tiene el uso de las placas de fibra de carbono? Como ustedes verán en la radiografía, vemos una placa clásica de metal y una placa de fibra de carbono. Lo que marca la fecha es una especie de dispositivo solamente para diagramar la placa, pero en el fondo la placa es prácticamente invisible a los rayos X. ¿Eso es útil? Sí, para los que manejamos complicaciones es útil debido a que podemos ver el callo óseo o podemos ver el tumor que se encuentra debajo. Y ahí está la evidencia en clínica. Es la reacción que tiene el uso de las placas metálicas frente a la tomografía o a la resonancia es mínima frente a los implantes metálicos. ¿Qué otras características positivas podría tener los implantes? Uno, que la tasa de complicación y consolidación de los implantes es similar a la de los implantes metálicos. O sea, no encontramos ninguna diferencia, ¿no? A pesar de que no es un implante como acero o titanio, la tasa es igual. Su uso es ideal tanto en pseudoartrosis y neoplasias óseas justamente por el control que podemos hacer del callo óseo o del mismo tumor. No se afecta también en el caso del uso de radioterapia. El diseño de los implantes que obtenemos es un diseño similar al de cualquier tipo de implante conocido, ¿no? Dentro de fibra de carbono tenemos los implantes de radio distal, de fémur distal, fémur proximal, e inclusive tenemos clavos intramedulares. Y todos tienen las mismas características estándar frente a los metálicos, ¿no? O sea, usted va a encontrar que el implante es similar al de acero o al de titanio. Y eso es importante porque pueden compartir los mismos elementos de aplicación, o sea, no son implantes que requieren elementos adicionales para ser colocados, ¿no? Y por último podemos ver que estas ventajas son potencialmente beneficiosas, por ejemplo, en huesos de mala calidad, osteopédicos. Las placas de fibra de carbono son ideales justamente porque tienen una menor relación estrés hueso-implante, ¿no? Ahora, como todo implante, tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones. A diferencia de los implantes metálicos, hay que entender que estos implantes no se pueden moldear, ¿no? Si bien la mayoría de nosotros los traumatólogos utilizamos los implantes de manera estándar o de manera premoldeada, pero en algunos casos tenemos que hacer algunas modificaciones. Bueno, con los implantes mecánicos no se puede hacer eso, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero eso no le quita ningún valor, simplemente tenemos que hacer una mejor planificación. Segundo, respetar las indicaciones, ¿no? A veces nosotros le queremos atribuir, los traumatólogos, en general, muchas personas le atribuimos que el éxito de una cirugía o el éxito de una consolidación de hueso está en el implante. No, no está en el implante. El éxito está en seguir los pasos y hacer la buena planificación. Un implante de titanio, de la marca que sea, mal indicado, va a fracasar. Por eso debemos respetar las indicaciones. Las placas de carbono tampoco están exonerables, ¿no? Y, por ejemplo, es necesario planificar la infección desde el abordaje quirúrgico hasta el uso de arco en C. ¿Por qué digo arco en C? Porque las placas de titanio, perdón, las placas de fibra de carbono son placas invisibles. O sea, se las coloca y no se ven. Entonces, eso tenemos
síntesis de repente de misma información, ¿no? Tenemos que planificar bien dónde va a estar la placa para no estar adivinando, ¿no? Ahora, otra cosa también es, si bien está demostrado que el carbono como molécula tiene menor tasa de actividad bacteriana, pero sin embargo, tampoco puede utilizarse a manera una, de un implante que sea inmune o endeble a la actividad bacteriana, ¿no? Tienen, como decía antes, tienen los mismos problemas y ventajas que los implantes. Bueno, eso era un pequeño resumen respecto a las placas de carbono, ¿no? Lo cual es interesante verlas porque tiene buenos usos y nos da ciertas ventajas, sobre todo en caso de los tumores y las complicaciones de las fracturas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, vamos a ver. Ahora les voy a mostrar una pequeña. Ahora vamos a ver a la estrella de acá de ABL, que es la placa Carbofix. Justo ahí veo que tienen algunas. Es una placa, como usted verá, que tiene las mismas características que las placas que conocemos todos, ¿no? Con la única diferencia que son de fibra de carbono. Son más ligeras, ¿no? Y tienen de diferentes modelos. Hay el modelo estrecho, hay el modelo triangular, hay placas de húmero proximal. Hay que considerar que todas estas placas tienen las mismas características que las placas de titanio, o sea, no son diferentes. Usan tornillos bloqueados, tienen tornillos en ambas condiciones. Pero la gran ventaja es que son invisibles. Y para algunos casos es buena. Esta es una placa de fémur distal, como ustedes la verán, no pesa. Si ustedes la tocan, no pesa. Y tiene la misma disposición de los tornillos. Solamente este es para mostrarles los diferentes tipos de placas que existen. Tenemos las placas estándar, las placas estrechas y las placas triangulares, con las mismas características que las placas de sus contraparte metálica, ¿no? También la colocación de los tornillos también son similares. Los tornillos sí no son de fibra de carbono. Existe un fenómeno que se ve, por ejemplo, en las placas metálicas, cuando uno coloca el tornillo bloqueado y lo ajusta mucho, puede producirse lo que se llama la soldadura en frío. O sea, ¿qué significa? Que simplemente las moléculas de los dos metálicos están tan intrínsecamente juntas y cuando uno las quiere retirar se pueden romper. En este caso no se colocan los tornillos de fibra de carbono, sino se utilizan los tornillos normales, ¿no? Y tienen las mismas características, agujeros de 1.4, agujeros de 3.5, abajo también agujeros de 3.5, similares. O sea, si usted lo observa, tienen las mismas características de los tornillos, de las placas metálicas. Ajá. ¿No? Ahí tienen los diferentes tipos de tornillos, ¿no? De los tornillos bloqueados, los tornillos corticales, los autorroscantes. Y lo que es importante, lo que yo le mencionaba, el set de instrumentación es el similar. O sea, no necesitas un set de instrumentación diferente. Ahí tenemos otros aditamentos necesarios para colocar las placas, como son las guías, como son los pines, similares a como le digo, al sistema AO que conocemos todos, ¿no? Las guías son similares, la guía de bloqueados también es similar, ¿no? No hay ninguna diferencia y al contrario, hay bastante ganancia con la placa.
¿Ya? Los pasos a seguir son similares también, no hay ningún cambio con respecto a los pasos, tienen las características similares también a la utilización de la placa metálica, tienen los ángulos a corregir, las mediciones que se realizan, la colocación de los tornillos de acuerdo a la técnica que todos conocemos. Ahí vemos ahí también. Lo que quiero mostrarles en estas diapositivas, más que nada es la similitud que existe, ¿no? Y eso es importante, porque nos permite, en algunos casos, utilizar los mismos instrumentales y podemos utilizar los mismos tornillos. Lo único que solamente tendría que cambiar es el implante, o sea, la placa. Pero los tornillos, el instrumental es el mismo. Ahí tienen tornillos de diferentes tamaños, los bloqueados que tienen las mismas características y los autorroscantes, ¿no? Ahí vemos un instrumental similar, como les dije, a lo anterior. Y ahí están los ejemplos radiológicos, ¿no? Donde observamos muy bien al callo óseo, ¿no? Acá también vemos muy bien cómo va la evolución de la fractura. Son placas realmente que nos prestan bastante ayuda en caso de que existan varias complicaciones con respecto a la duda de la evolución de una fractura. Bueno, eso es lo que les quería comentar el día. Les agradezco mucho su atención. ¿Eh? Hay otro candidato. Sí, soy. Nosotros le colocamos el de 4 y 5. Sí, eso sale. Para desprendimiento de cartílago o también para volver en el inicio. La tenemos en todos salen. Y como les digo, tiene un sistema TORC que resiste mucho la tracción. 14, sea más chiquita. ¿Han tenido problemas con Acá también está tu nombre. Javier Rivas, igual. Ya.